visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Ana Cristina Solís, que en esta tarde vamos a compartir en una edición más de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Agradecemos profundamente su participación y su atención a esta hora para acompañarnos, para poder estudiar un poco más a fondo algunos temas centrados en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a Radio Costa Rica, que como siempre nos da la oportunidad de poder compartir esos temas con todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden que nosotros tenemos nuestras diferentes asambleas y reuniones a través de Zoom, de lunes a domingo al ser las 7 de la noche. Igualmente, tenemos algunas reuniones presenciales, ya estamos volviendo a la normalidad, los martes en la mañana, al ser las 9 de la mañana, en Sabanilla, donde está la oficina o la casa de bendición, los miércoles a las 3:30 de la tarde, los sábados a las 3 de la tarde en Casa de Bendición, Asamblea General. Si usted quiere compartir con nosotros y agregarse más a nuestra comunidad, que es preciosa, puede llamar al 2253-1317 o al 8318-7361. Igualmente, si usted desea alguna cita para consejería o también para anunciar sus productos o servicios por este medio a través de esta plataforma, puede hacerlo también a este número. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta tarde. Bueno, vamos a hacer un estudio de varios encuentros que voy a tener con ustedes y voy a llevar algunos temas relacionados con el servicio, porque es muy importante que cuando nosotros conocemos al Señor, no nos quedemos en banca, ¿verdad? Engordando como ovejitas gorditas sin dar. Es muy importante que nosotros seamos un canal de comunicación y luz para otras personas. Entonces, lo que usted vaya aprendiendo, lo que usted vaya estudiando, hágaselo llegar a su familia, a su metro cuadrado o donde quiera que usted vaya. Primero con el ejemplo, por supuesto, que es el mejor testimonio y la mayor forma de predicar el evangelio. Y también a través de palabra, a través de su compañía y de sus consejos y de hablar de Dios con todas las personas que tenga la oportunidad cada día. El servicio que nosotros damos al Señor es de suma importancia y vamos a estudiar un poco ese privilegio que tenemos nosotros de servirle al Señor por un lado y por otro lado algunas características que tenemos que cuidar para prepararnos para tener ese perfil que necesita el Señor de nosotros para poder ejercer el ministerio. Vamos a irnos a una cita clave para este estudio de esta tarde que está en Juan 12:26. Dice así: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar un poco sobre el servicio, ¿verdad? Y la naturaleza humana cuando se pretende hablar del servicio o de servir y ser servido. El ser humano, por lo general, espera recompensa cuando presta un servicio. Eso ya es innato de nosotros. Y además le agrada que le sirvan y no servir. O sea, a veces nos gusta mucho estar en la zona de confort y que sean otros los que hagan el trabajo o sean otros los que sirven. Pero parece que Jesús nos habla todo lo contrario en la palabra de Dios. Si nos vamos a Mateo 19, en el versículo 27, Pedro le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Eso es una incógnita, ¿verdad? Que tenía él. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros hablamos de servicio, de seguir al Señor, tenemos que pensar que es ponernos a disposición de Él para sus propósitos y planes. Si lo hacemos, no solo tendremos la recompensa de ese fruto eterno en las almas que se salvan, sino que también el Padre nos honrará y nos dará coronas y galardones en honor y gloria. La palabra lo dice muy claro, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces a eso se refiere, que el Padre nos va a honrar cuando nosotros nos disponemos a servirle, a entregar nuestro tiempo y nuestra vida para su propósito. Significa que todo aquel que le sirve a Jesús, el Padre lo tiene en gran estima y le considera especial. Esa honra está por encima de la fama que el mundo pueda ofrecer o el aprecio que las personas puedan darnos, pues es más honroso, lo más honroso es que Dios nos tenga en alta estima, por lo cual servir a Dios es la obra y labor más sublime y gloriosa que podamos. Nosotros sabemos que nosotros no venimos a tratar de quedar bien a las personas, sino de hacer todo con excelencia para la gloria y honra del Señor y hacerlo de la mejor manera, de modo que Él nos va a galardonar por eso y dice y nos tendrá en una alta estima, o sea que es de sumo agrado cuando nosotros nos disponemos a entregar nuestras vidas para el servicio. Ahora, el servir a Dios no es que nosotros, usted o yo, hagamos algo por Él, sino es algo que Él hace a través de nosotros. O sea, que no es un favor que nosotros le estemos haciendo a Dios, más bien somos verdaderos honrados, verdaderos escogidos y verdaderamente es un honor poder servirle al Señor. Dice el Salmo 81:10. Él dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Palabra de Dios. Entonces, cuando se menciona esto en el Salmo 81, nos da a entender y nos habla de que nosotros ponemos nuestra vida, nuestra disposición, nuestro tiempo, pero es el Espíritu de Dios que nos va a llenar y nos va a dar las palabras para poder nosotros cumplir ese propósito. Cada uno cumple un propósito para el cual es creado y cumplir y a través de ese servicio cumplimos nuestra misión, que es extender el reino de Dios y llevar el mensaje de la salvación a todas las personas. Pablo le decía al joven Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Eso se lo decía instruyendo Pablo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Y nos habla aquí de algunas características y de la paciencia que debemos tener y que debemos hacerlo siempre, porque ahí dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cada vez que usted tenga la oportunidad de hacerlo, hágalo. Redarguye, o sea, confronte a las personas, reprende, exhorta, porque nosotros tenemos que llevar también esa verdad que ha llegado a nuestras vidas a otras personas. Pero luego dice, con toda paciencia y doctrina. O sea, cuando nos habla de paciencia y doctrina, es con la sabiduría de Dios, porque recordemos que nosotros nos disponemos para hablar, para ser instrumentos del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos mediar en nuestras emociones cuando servimos, cuando predicamos la palabra, cuando nosotros exhortamos a alguien, debemos hacerlo con paciencia y amor y nunca tomarnos como un asunto personal. O sea, nosotros estamos al servicio del Señor para que nuestra palabra, lo que nosotros digamos, edifique a la otra persona y lo haga sentir bien. Entonces no podemos interponer nuestras emociones y nuestra carnalidad, ¿verdad? Que es un tema muy almático por medio del cual podríamos cometer errores porque vamos a sacar ahí nuestro temperamento o un asunto personal. Dice la palabra también en Isaías 3:7. Después oí la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios. Cuando nosotros nos hemos dispuesto a servirle al Señor, tenemos que pensarlo. Bueno, es un propósito de nuestra vida, es una misión que tenemos, pero cuando nosotros nos disponemos, tenemos que saber que debemos hacerlo con suma responsabilidad. Y cuando uno le dice, heme aquí, envíame a mí, el Señor se lo toma muy en serio. Cuando nosotros hablamos del servicio y queremos servir, Él se lo toma muy en serio, por lo cual nuestra excelencia y nuestra seriedad en el servicio tiene que ser al 100%. Ahora, ¿qué es servirle a Dios? Ser siervo de Dios o un servidor de Dios. En primer lugar, debemos entender que servirle a Dios, como dije antes, es el mayor privilegio que podemos tener. Es la mayor honra y gloria para el hombre. Es una gracia, pues indignos somos para servirle a Dios. No es que le estemos haciendo un favor a Dios. Cuando de servir a Dios se trata, debemos comprender que servirle a Él es todo lo que hagamos por sus hijos y Él lo que generará nuestra recompensa. Esto nos hará un verdadero siervo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a servirle, ¿verdad? Sabemos que estamos honrándolo o honrando al Señor para llevar esa luz a las demás almas, que deben ser un propósito y un anhelo de nosotros, que todos se salven, porque estamos como en como un acuerdo o como en un mismo espíritu con el Señor, ¿verdad? Entonces, nos tiene que importar, pero recordar que eso es una gracia, que yo no estoy haciendo nada extraordinario ni que es por mi propio medio, ni que lo estoy haciendo porque yo soy así o nací así, no, todo lo que tenemos, todo lo que somos le pertenece al Señor y Él me lo ha dado a mí, me ha capacitado a mí para que yo lleve, para ser instrumento para llevar su palabra. Un siervo de Dios ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Dependemos de Dios totalmente. Trabajamos en equipo, el Señor y nosotros. Yo no puedo irme con mis propias ideas, sino que yo trabajo en equipo tanto con el Señor como los otros compañeros de servicio. Y estar listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia. Tenemos que tener una misma visión.
La visión de Dios es nuestra visión, entonces trabajamos en equipo. Y en su corazón siempre reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Ese debe ser nuestro sentimiento, estar activo. En nuestro corazón tenemos ese celo por las almas y ese anhelo de estar activos en la obra de Dios. Reconoce la autoridad de sus líderes y no atenta contra ellos. Eso es muy importante, porque nosotros sabemos que al ser siervos de nosotros vamos a tener a otros compañeros o a otras personas que también forman parte de un liderazgo y que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades porque así es como lo establece el Señor. Un siervo de Dios tiene muchas actitudes, virtudes, características que nos indican o nos marcan un ejemplo o camino a seguir por su compromiso verdadero de fidelidad a Dios. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto a que se haga la voluntad de Jesucristo en su vida y a aceptar lo que esto significa, de tal forma que pueda llegar a ser un verdadero siervo de Dios. O sea, nosotros no podemos actuar y llevar un servicio de acuerdo a lo que a mí se me ocurre o de acuerdo a mi forma de pensar o de acuerdo a mi forma de ver las cosas, porque me puedo equivocar. Yo tengo que estar con una voz atenta para entender cuál es la instrucción, porque si nosotros no estamos atentos, yo voy a tener la posibilidad de incluir mi carnalidad o mis emociones en el servicio, pero yo debo estar atento al Señor, que es el que me indica qué es lo que yo debo hacer. Debo someterme totalmente a la voluntad de Él, ya mi voluntad no existe, yo me debo someter y aunque la carne o mi pensamiento me traiga otras ideas, yo me tengo que de verdad someter a la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver algunas características importantes que debemos hacer, que debemos procurar tener en nuestra vida para ser un verdadero siervo de Dios. Punto número 1, dice, un siervo de Dios se niega a sí mismo. Lucas 9, 23, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Palabra de Dios. El siervo entiende que es un servidor de Dios a través de los demás. Deja deja a un lado su egocentrismo y es uno de los primeros requisitos que Dios pide de nosotros. O sea, cuando dejamos el egocentrismo es dejar de pensar en mí, en mi propia necesidad. Entonces, eso es negarse a sí mismo, a estar siempre devengando la atención, a estar siempre necesitando, sino que yo debo morir a mí mismo. Es de dejar ese egocentrismo que siempre mora en nosotros. Muchas veces puede ser difícil cancelar nuestros planes, nuestros deseos, nuestros apetitos y nuestra agenda por nuestro Dios. Pero eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Que nosotros nos hagamos a un lado, como dice la palabra, yo merme para que Él crezca en mí. Entonces es morir a mis necesidades, morir a mis pensamientos y a mis ideas y someterme a lo que el Señor realmente quiera de mí. Eso es el primer punto. Ahora, el punto número 2, un siervo de Dios es humilde. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y mermamos y renunciamos a nuestro egocentrismo y nos negamos a nosotros mismos, nos volvemos humildes. Y dice la palabra en Colosenses 3, 22, 23, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este punto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber, y como decía la palabra que con la que iniciamos, el Señor nos va a honrar. Entonces nosotros no podemos pretender ser honrados por personas, no podemos pretender que otras personas, que le agrademos a los hombres, quedar bien con las personas, porque muchas veces no va a ser así. Lo importante es hacer las cosas temiendo a Dios, o sea, que lo que yo haga tenga un temor santo de que lo estoy haciendo de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo, aunque a la otra persona no le guste, aunque yo no esté cayendo muy bien, aunque no esté de acuerdo la otra persona con lo que yo le estoy diciendo o con lo que yo estoy predicando. Cuando un siervo de Dios es humilde, Dios lo exalta. Ya lo vimos en la primera cita, que el Señor lo honra. Alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hace no es para los demás, para que los demás lo vean, sino que el nombre de Jesús sea glorificado. Dice la palabra, lo que decía anteriormente parafraseando. Juan 3:30 dice, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios. Entonces, cuando yo doy un servicio, cuando yo ayudo, cuando estoy en la obra del Señor, el que es exaltado y glorificado es el Señor. Yo no debo pensar, debo ser humilde para pensar que lo que yo haga va a exaltar el nombre del Señor y no debo esperar que nadie, que yo gloriarme de lo que yo estoy haciendo o que alguien me exalte a mí. Tenemos que renunciar a eso porque el que tiene que tener gloria y honra y el que tiene que ser exaltado en nuestro servicio es el Señor. Él es el que recibe todo honor y gloria. Entre más humilde seamos, Dios nos va a exaltar más. Entre más se exalte, Dios más lo va a humillar. Al fin y al cabo, con nuestro trabajo y servicio, estamos tratando de reflejar a Cristo. Entonces, el que brilla es el Señor. El protagonista es el Señor. El que lleva el primer papel es el Señor y la gloria y honra para Él. Si usted busca recompensa de Dios, recompensa de Dios recibirá, pero el que busca la recompensa de los hombres, recompensa de hombres recibirá. Entonces, hay muchas personas que le gusta que le estén agradeciendo, que otros lo exalten, que hablen muy bien de usted. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted ya recibe esa recompensa, ya se perdió la verdadera, que es la de Dios, la que viene de Dios. Humíllese, dice la palabra en Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Entonces, tenemos que ser humildes, sabiendo que nosotros nos humillamos para que sea el Señor el que siempre va a estar en lo alto. Él es el más importante. Y vea lo que dice también al respecto Lucas 4:10, eso de la humildad de nosotros. Mas cuando fueres invitados, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó y te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Entonces es mejor esperar la recompensa de Dios y nunca esperar que nadie nos diga nada, que entre menos aparezcamos, como dicen en este tiempo, es mejor tener un perfil bajo, porque el que tiene que exaltarse es el nombre del Señor. Punto número 3. Un servidor de Dios está presto para servir en todo tiempo. Como siervos de Dios debemos estar prestos en todo tiempo. Seamos prontos en atender al llamado de Dios. No haga como Jonás, que cuando el Señor lo llamó al servicio, en vez de decir, heme aquí, salió huyendo a esconderse en un barco. Ese tema lo habíamos estado estudiando unos días atrás, lo habíamos estado comentando.
cómo él era un siervo de Dios, pero ¿qué hizo él? Él puso a flor de piel sus emociones y todo lo al margen. Él le recibió una instrucción, pero hizo todo lo contrario. Eso es porque no estuvo presto a servir y también se dejó dominar por sus pensamientos y sus opiniones. Si Dios lo está llamando, es ahora, es ya. No lo deje para mañana. No es cuando usted esté desocupado. No es cuando usted quiera. El llamado es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le habrá dado la oportunidad y el privilegio a alguien más. Sobre este punto, quiero saltar dos cosas. La palabra dice, mucha es la mies y pocos los obreros, ¿verdad? Quiere decir que es mucha la gente a la que hay que llevarle el evangelio y nosotros nos hemos puesto en un acuerdo con el Señor para ser siervos suyos. Entonces, yo no puedo esperar y decir, bueno, yo cuando yo me haya leído absolutamente toda la Biblia, cuando me nazca, cuando yo me sienta preparado, no, porque no es que el servidor eh, tenga que estar, que el Señor lo llame ya capacitado, más bien al revés, al que el Señor llama, Él lo capacita. Entonces no tenemos que tener miedo, Él es el que va a hacernos crecer a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que saber que muchas veces tenemos una única oportunidad de hablar con alguien, una única oportunidad de dar una palabra de aliento. Si usted a través del Santo Espíritu de Dios siente en algún momento, ¿verdad? En una seriedad, en oración, siente que usted debe corregir a alguien, que debe decir algo, que debe darle una voz de aliento a alguien, debe darle una palabra, hágalo. Hágalo hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Eso por un lado. Y por otro lado, sepa que la obra de Dios se cumple sí o sí, que el propósito de Dios y los planes de Dios en esta tierra se cumplan aunque usted no quiera. El Señor, si le habla a usted y usted no quiere atender y no quiere servir, no pasa nada. El Señor va a buscar a otra persona. Y dice la palabra que si no hablamos nosotros, pues hasta las piedras hablan, porque Dios es todopoderoso. Pero no creamos que dentro de la obra de Dios somos indispensables. Si usted no quiere, tranquilo, el Señor buscará y le dará el privilegio a alguien más. Como lo dijimos anteriormente, es un privilegio servirle al Señor. Y si no lo hacemos nosotros, pues habrán otras personas que van a querer y que van a decir que sí y que van a ser recompensados y van a ser honrados. Punto número 4. Un siervo de Dios avanza la milla extra según lo que nos dice la palabra. Lucas 17:30 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y el siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Eso está en Mateo 25:30. ¿Qué nos dice el Señor con esto? De que nosotros eh, debemos no dar el mínimo, no acostumbrarnos a cumplir como tacaños lo mínimo para el servicio. Trate de dar la milla extra con sabiduría, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor nos va a decir, hable solo esto, diga solo esto, no diga nada, cállese, hable, el Señor nos va a ir indicando para no equivocarnos, pero no seamos tacaños a la hora de servir. Cuando se habla de dar la milla extra es cuando nosotros tenemos esa disposición de que yo no voy a hacer como se habla a veces, lamentablemente, en lo que es los puestos gubernamentales en donde se dice, bueno, eso no me toca a mí. No, eso no me corresponde hacerlo a mí. No, ya son las 4, yo no me puedo quedar ni un minuto. Ese ser
tacaño con el servicio, eso no está bien. Más bien nosotros debemos entender que debemos dar lo mejor de nosotros y que cuando lo hagamos, ¿verdad? Cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, cumplimos la misión que el Señor nos dijo, nosotros no nos podemos hacer como los crecidos, como si fuéramos algo muy grande, no, porque nosotros somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que nos correspondía. Entonces, nos sentimos satisfechos, pero nosotros sabemos que no merecemos la exaltación de nadie y que siempre el que va a llevar, el que va a ganar la honra y la gloria es el Señor. Luego, no tenemos que, como dijimos anteriormente, nosotros nos disponemos a servir, que no seamos siervos a los que hay que estarles rogando, que no quieren ir, que no llegan, que se comprometen y no van. O sea, que piden ayuda para tal cosa, nunca aparece, piden una colaboración, que seamos prestos a servir, que tengamos ese amor al servicio. Todo, como siempre les digo y como siempre me lo digo a mí mismo, dentro del equilibrio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tenemos mucho cuidado el tema pues opuesto, ¿verdad? Podemos volvernos hiperactivos en el servicio de Dios y como dicen, abandonamos a Dios por servirle a Dios, abandonamos la familia por ir a servirle a Dios. No sacamos tiempo para nuestra relación personal y nuestra oración porque tenemos que ir a servir. Tiene que haber un sano equilibrio, tiene que estar siempre un orden, ¿verdad? Y lo primero es nuestra relación con Dios para recibir la instrucción y luego cumplir con la misión que el Señor nos está encomendando. Pero saber que todo este servicio que nosotros damos es para extender el reino porque somos siervos suyos y que estamos cumpliendo nuestro propósito. O sea, no estamos haciendo nada hiper extraordinario, es lo que nos correspondía, es lo que nos corresponde. Por eso debe haber, cuando nosotros servimos, una responsabilidad en nuestro corazón. Ya yo no puedo andar por la vida solo esperando que me sirvan, esperando que me atiendan, esperando que me entiendan, esperando que me consuelen, esperando que me chineen, o sea, siempre ser atendido, no, ya debo ir cambiando y en eso de dar, yo voy a recibir más, porque dando es como recibimos. Entonces, debo aprender a, como dijimos antes también, evitar el egocentrismo, ni estar en el servicio de Dios para recibir recompensa, ni para sacar provecho de eso, por supuesto, sino más bien estar prestos a dar la milla extra para el Señor. Y la recompensa, de todas formas, no está en esta tierra. Como decimos siempre, como lo hemos venido estudiando y hablando, estamos de paso por esta tierra. Nosotros no tenemos nuestra casa final aquí, entonces no tenemos que esperar mucho, sino que tenemos que sembrar en el reino de Dios, porque todas las cosas pasan, el dinero, la, el prestigio, el dinero, el nombre, la posición, todo eso pasa y no queda nada. Pero el servicio a Dios y entregar nuestra vida y sembrar en el reino de Dios se va atesorando en un banco celestial en donde dice la palabra que el Señor nos va a honrar. Punto número 5. Un verdadero siervo de Dios no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Por último, recuerda que su servicio no tendrá propósito, pasión o dirección si está tratando de agradar a los demás o está tratando de hacerlo por sus propias fuerzas. Una vez más, el Señor nos hace ver a través de este punto que no es por lo que yo diga o lo que a mí se me ocurre o lo que yo quiera, sino que yo me dispongo y el Señor llena mi boca para hablar, llena mi corazón y pone las palabras. Por eso lo decíamos, yo abro mi boca y el Señor me llena con palabras de lo que yo debo decir. Entonces, sepamos que eso no es porque yo soy muy carga, porque yo lo pude hacer, porque lo hice con mis fuerzas, sino que todo
es de acuerdo a lo que el Señor me da, no con fuerzas humanas, como dice la palabra, sino a través de su Santo Espíritu. Todo lo que usted hace no es con su propia fuerza, ni por su poder, ni capacidad, ni talento. Todo lo que usted hace es mediante el Espíritu de Dios que mora en ustedes. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Eso está Zacarías 4:6. Dice así. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra de Dios para Zorobabel. Zorobabel, no será por la fuerza, por mi fuerza, por ningún poder, sino por mi espíritu. Palabra de Dios. Entonces es a través de la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros nos vamos transformando y el Señor nos va capacitando para poder cumplir en la medida que nosotros disminuyamos, nos volvamos menos almáticos y dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y seguir al pie de la letra las instrucciones que el Señor nos da. Luego vamos a ver otro tema sobre la obediencia que es también muy importante dentro de este tema del servicio. Ese es hacer estrictamente lo que el Señor dice, no a medias, sino como Él lo dice. En Hebreos 11, 32, 34 dice la palabra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetré, de David, de Samuel y de todos los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, todo eso se pudo hacer, todos estos hombres que no tenían esa capacidad, porque eran hombres temerosos, porque eran hombres pequeños que no parecían que tuvieran los dones, pero que lograron conquistar porque se dejaron guiar a través de su Santo Espíritu. También en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Palabra de Dios. Esto es una palabra maravillosa para este tema. Voy a volverla a leer despacio para irla analizando e interiorizando. Dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser verdaderos servidores en donde quiera que nos desarrollemos, en nuestra casa, en el trabajo. Nosotros tenemos que trabajar y hacer las cosas de corazón, sin esperar que otras personas me den una recompensa, porque muchas veces nos desilusionamos cuando ayudamos a alguien y esa persona nos pagó mal, o bien esa persona no agradeció lo que teníamos, es porque tenemos expectativas de recibir de los hombres alguna recompensa. No, y todo lo que yo haga, todo lo que usted haga en su casa, en su trabajo, en su emprendimiento, en su servicio, hágalo con amor, hágalo de corazón, hágalo con excelencia, porque es para el Señor. Entonces, cuando usted lleve luz a su casa, sirviendo a su esposo, a sus hijos, usted lo hace para el Señor, no para que el esposo, los hijos le agradezcan o no le agradezcan, y si se dieron cuenta que cocinó riquísimo, que se esforzó mucho, a veces ni cuenta se dan, pero el Señor sí se da cuenta. Entonces sepa que lo que usted haga debe hacerlo con amor, todo lo que hagamos. Nunca reclamemos, nunca nos quejemos de hacer las cosas bien. Cada trabajo, si usted se dedica
a su casa las labores del hogar, a ser la administradora del hogar, hágalo de la mejor forma porque es para el Señor. Si usted trabaja en la oficina, no robe su tiempo porque usted no le haría al Señor eso. Haga su trabajo con excelencia, no haga las cosas por hacerlas, por salir del paso, sino hágalo por amor, porque recuerde siempre que es al Señor que nosotros servimos. Y voy a terminar con esta palabra que está en 1 Corintios 15:58. Luego vamos a analizar otra parte, unas 2 partes más sobre el tema del servicio. Pero por hoy voy a terminar con la palabra que está en 1 Corintios 15:58, que me gusta mucho y que la recuerdo y que siempre tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seamos constantes, seamos firmes, crezcamos y entreguemos nuestra vida para la obra del Señor. Todo el trabajo que hacemos no es en vano. Recibirá su recompensa. Seremos honrados para el Señor. Veremos frutos cuando le servimos con amor en nuestro trabajo, en nuestras personas de nuestro metro cuadrado, nuestros hijos. Entonces, no nos desanimemos algún día por alguna situación, porque sabemos que en este camino de servicio, ahí lo dice la palabra. Si te decides por el Señor y por servirle al Señor, prepárate para la prueba. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que al enemigo no le gusta y que vamos a pasar por algunas dificultades, pero una y otra vez yo asimilo y hago por obra en mi corazón esta palabra donde dice: creciendo siempre, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sin echar para atrás, sin arrepentirme del camino que hemos elegido de conocer y de dar a conocer al Señor, sabiendo que vuestro trabajo, su trabajo como papá, su trabajo como servidor, su trabajo en su oficina, su trabajo como estudiante, su trabajo donde quiera que usted se desarrolle, lo hace para el Señor y no es en vano. No es en vano, amado mío, no es en vano. Y termino con esto, con esta palabra que nos da el aliento para continuar y para seguir adelante en nuestra misión. Y vamos a orar una vez más agradeciéndoles su fina sintonía en esta tarde. Que Dios los bendiga. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda nuestro propósito y nuestra misión en esta tierra y para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio que nos llames al servicio. Gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros? Humildes siervos, pecadores, con defectos, con tantos defectos, Señor, pero tú te gozas, tú nos das el privilegio de servirte y te damos gracias por poner nuestros ojos y por trabajar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién puede pensar en hacer equipo con el Dios vivo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es el mayor privilegio, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos des tú esta humildad para saber que eres tú, Señor, quien debe exaltar. Eres tú el que trabaja con nosotros y que nosotros nos disponemos a servirte y a disminuir para que tú crezcas, Señor, para que tú seas glorificado. Te damos gracias, te damos todo honor y gloria ahora y por siempre. Amén y amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.